Pues buen día tengan todos ustedes. Hoy jueves. Ya cuenta regresiva, mañana salen de vacaciones todos. Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvida nuestro like acá abajo, la campanita, piquen. Escúchenla para llegar a más personas. Dice... De acuerdo. Madre. El Senado aprueba en lo general el Plan B electoral. Hay 1.200 reservas. El Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen del llamado Plan B de reforma, sin el voto de Ricardo Monreal, Efigenia, el de Chihuahua, el senador Espino, Burs, es panista. Sin embargo, todos los artículos fueron reservados, por lo que la discusión se extenderá hasta la madrugada. Pues sí, han sido hasta los transitorios reservados. ¿Qué vamos a votar? Bueno, Monreal. Se aprueba por ahora solo la exposición de motivos, porque todo el articulado lo reservamos para la discusión, dijo Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural, hijo de toda su regrandísima madre. Nomás están deteniendo, que los manden a la fregada y voten y ya. Con el voto, sí, lo que pasa es que no quieren que pase a la Cámara de Diputados, porque ahí se suspende y se iría hasta el mes de abril. Volverían a... No, ya no tendría oportunidad López. Pues irían con sus pensiones doradas los malditos de Lencho, Córdoba y Ciro. Diario Amanecer, Estado de México. Bueno, mi pregunta tiene que ver con el próximo año. Se ha comprometido usted con su gobierno a que se van a entregar varios proyectos, megaproyectos emblemáticos y que además históricos para México. Mi pregunta tiene que ver si se requiere mano de obra, se va a requerir gran cantidad de mano de obra calificada para estos megaproyectos, corredores industriales y demás. ¿Existe en su gobierno algún planteamiento de capacitación, de educación? Usted mismo ha reconocido aquí que hay un déficit de profesionales, de profesionistas en muchas áreas. Incluso ha llamado a los jóvenes que quieran dedicarse a la política, que lo hagan con honestidad, pero también, bueno, pues hay otras profesiones como ingenierías, arquitectos, doctores, etcétera, que se requieren para este país que pues creo que está en su mente, presidente, y que además ha impulsado con estos proyectos. ¿Y cuál sería el mensaje que le daría en estos momentos a los jóvenes en este sentido, con este planteamiento que se espera para nuestro país? Bueno, pues que México es un país con mucho futuro, con porvenir. Afortunadamente estamos pasando por un buen momento, a pesar de que se precipitó la crisis económica. Ya venía mal la política económica neoliberal, ya estaba, como se diría coloquialmente, tocada, sentida, no funcionaba, y se precipitó la crisis con la pandemia y luego con la guerra. Sin embargo, nuestro país está saliendo adelante y tenemos muchas esperanzas fundadas de que hacia adelante vamos a tener más crecimiento económico,
empleos, bienestar. Y lo más importante, vamos a tener una sociedad mejor, más igualitaria, más fraterna, sin corrupción, sin impunidad. Entonces, el mensaje a los jóvenes es que no hay motivos para entristecerse, para la apatía y mucho menos para la frustración. Cuando nosotros estudiamos, cuando éramos jóvenes, nos tocó un momento de esplendor. El país era una fábrica de sueños. Venir aquí a estudiar a la Ciudad de México era venir a buscar la superación. Había movilidad social, se podía ascender en la escala social con el estudio, con el trabajo. Todo eso se fue perdiendo con el periodo neoliberal. Fue como entrar en un túnel, pero estamos saliendo. Y ya no solo se ve la lucecita, sino hay mucha claridad hacia adelante. Entonces, hay posibilidades de salir adelante, se están formando muchos jóvenes, porque durante mucho tiempo, por ejemplo, no hubo inversión pública. Es decir, no se hacían obras públicas. Lo más que se hacían eran hospitales, además con mecanismos de asociación con particulares, que les llamaban asociación públicas privadas, los famosos APPs, o concesiones para hacer autopistas de paga. Hay lugares en donde transitar cuesta muchísimo, porque hay que estar pagando. Son como receptorías de renta las casetas. Todo era pura concesión, no había inversión pública. Y muchos hospitales era para justificar que se estaban haciendo cosas y justificar la corrupción, porque entregaban sobornos. Ahora no. Se están haciendo presas, se están haciendo canales de riego, se están haciendo acueductos, se están haciendo carreteras, se están haciendo trenes. Imagínense, vamos a entregar 2,000 kilómetros de vías para el ferrocarril de pasajeros. 2,000 kilómetros de vías nuevas y como 1,500 rehabilitadas
también para trenes de carga y de pasajeros. Vamos a entregar sistemas de riego para 100,000 hectáreas. Vamos a entregar acueductos para resolver problemas de falta de agua en La Laguna, en Sinaloa. Por ejemplo, se construyó una presa en Sinaloa, Picacho, pero en el municipio donde está la presa, que es Concordia, no hay agua. Y ahí se está haciendo un acueducto. Lo que estamos haciendo conjuntamente con el gobierno de Nuevo León, el acueducto El Cuchillo 2, para que no vuelva a escasear el agua en Monterrey, en la zona conurbada. Lo que estamos haciendo para llevar agua a Guadalajara, resolver el problema de la presa El Zapotillo, que llevaba 10 años, porque sin consultar a la gente empezaron a construir una presa que iba a inundar 3 pueblos de los Altos de Jalisco. Una lucha de la gente. Bueno, pues se buscó una solución técnica, una cortina no de 120 metros, sino de 80, con túneles, con ventanas, para que no se inunden los pueblos. Y al mismo tiempo, esa obra se aproveche, porque iba a quedar tirada con todo lo que ya se había invertido. Pues ya está en construcción y se están también tendiendo tubos para un acueducto hacia otras 2 presas en Jalisco, y todo esto va a significar más agua para Guadalajara. El agua para los pueblos yaquis, imagínense, lo mismo. El general Cárdenas dota de tierra a los pueblos yaquis y los dota de agua. Y va pasando el tiempo y les van quitando la tierra y les van quitando el agua. Por primera vez va a haber un distrito de riego para los pueblos yaquis. Por primera vez se les acaban de restituir 30,000 hectáreas a los pueblos yaquis. Justicia. Y muchas otras cosas. Claro, esto molesta mucho a los conservadores. Ayer, antier, unos supuestos expertos, todos vinculados a la oligarquía, no como los potentados, como los adinerados, sino como los achichincles de los chipocludos, hablando en Reforma 8 columnas en ese pasquín inmundo de que la refinería de Dos Bocas va a empezar a producir en 2027, según estos expertos. No se miden, o sea, no le tienen
ni tantito respeto a sus lectores, a sus seguidores, como por años los manipularon, como quisieron, piensan que pueden seguir haciendo lo mismo. Además, esa es su naturaleza de estos empresarios del periodismo. Siempre me acuerdo de la fábula, del cuento aquel de el sapo y el alacrán, de que había una inundación y estaba creciendo. La inundación se estaba llenando de agua todo y se iba a ahogar el sapo. No, se iba a ahogar el alacrán, exactamente. Se iba a ahogar el alacrán. Y le dice al sapito, no seas así, no seas malo, sálvame, llévame. Tú que nadas, llévame a lo alto, ¿no? Y le dice el sapito, es que me vas a hacer daño, me vas a picar. No, sálvame, ayúdame, no me dejes. Entonces el sapito, buena gente, dice, bueno, súbete. Ya, se subió. Nadó el sapo y ya lo dejó en la parte alta. Pero antes de que se bajara, dice, bueno, pues ya te ayudé. Sí, dice, ya me ayudaste. Y le mete el aguijón. Dice el sapito, no, oye, ¿cómo me vas a hacer esto si te estoy salvando? Esa es mi naturaleza. ¿Sí? Esa es la naturaleza de algunos. Increíble, pues. Digo, no son tan así, pero están acostumbrados a hacer ese periodismo que difama, ¿no?, calumnioso, manipulador. Y es en México y es en casi todo el mundo. Por eso se llegó a decir el cuarto poder, pero no. En México era el primero o el segundo poder, porque los medios tenían más poder que el judicial, más poder que el legislativo. Si acaso, en los momentos de más fortaleza, les ganaba
el Ejecutivo. Entonces llegamos a que los medios ponían a los gobernantes. Fíjense lo que estamos viviendo ahora. Es algo excepcional. Nunca se había visto. Pero no solo es una cuestión de este siglo o del siglo pasado, es de mucho tiempo atrás que no se veía. Acuérdense de la carta esta que le envía Alemán, que siempre, Lucas Alamán, que era el asesor del conservadurismo, el ideólogo del conservadurismo en el siglo XIX, que le envía a Santana. En ese entonces, Lucas Alamán le dice a Santana: ven, regresa, venga, regrese, no hay problema. Después de que Santana había pues causado gran daño al país, por culpa de él nos habían invadido y nos habían quitado más de la mitad del territorio, y ya había estado en 10 ocasiones como presidente de México, y lo van a buscar al exilio y lo convence Lucas Alamán y le dice: véngase, véngase, le necesitamos. Y es una frase muy buena en la carta, le dice: no tenga ninguna preocupación, nosotros manejamos la opinión general, porque somos los dueños o tenemos mucha influencia en los principales periódicos del país. Esto como en 1852, 53. Y en efecto, mucho antes, desde luego, de Goebbels, que sostenía que una mentira repetida muchas veces se podía convertir en verdad, principal propagandista de Hitler. Pero Lucas Alamán, que era además muy inteligente, de los conservadores, de los más inteligentes, ahora que se cumplieron 200 años de la relación diplomática México-Estados Unidos, que había un personaje también muy inteligente, Poinsett, que enviaron de Estados Unidos, que era como el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México, y que fue el que creó las logias, él impulsando la logia yorquina, y a esa logia pertenecía Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, y Vicente Guerrero. Pero la logia, que eran como partidos, conservadora, era la escocesa, y ahí estaba Lucas Alamán. Entonces, desde entonces se tenía esta creencia bien fundada del poder de los medios. Yo recuerdo que un embajador
experimentado de América Latina me dijo: no olvide, Andrés Manuel, usted puede ganar sin los medios, pero no contra los medios. Entonces, eran muy poderosos. Porfirio Díaz se consolida como dictador porque controlaba los medios y además pues había mano dura, no se podía hacer periodismo libre. A los independientes los mantenía en la cárcel. Los hermanos Flores Magón tuvieron que irse a hacer el periodismo independiente en Estados Unidos. Los que se quedaron, como Luis Cabrera, del hijo del Ahuizote, Filomeno Mata, del Diario del Hogar, entraban y salían de la cárcel de Belén. Y muchos asesinados, ley fuga. Sin embargo, tenía el apoyo de un gran periódico que fue el que inicia el periodismo moderno en México, se llamaba El Imparcial, que llegó a tirar 120, 130 mil ejemplares diarios, un fenómeno. Y de escritores conservadores muy inteligentes, nada que ver con los intelectuales orgánicos de ahora. Bueno, señor presidente. Que sí eran muy inteligentes, como lo fueron los mejores periodistas en la época de la República Restaurada, la época de Zarco, de Guillermo Prieto, de Zamacona, gente muy buena en el periodismo. Entonces, después de Porfirio, la prensa de lo peor, con Madero, lo peor, los ataques a Madero, luego alineados a Huerta, hasta Díaz Mirón, que por cierto se convirtió en director del Imparcial. Y una vez llega Huerta a visitar el periódico y escribe una crónica, Díaz Mirón, el gran poeta de otros tiempos. Ya completamente sometido, arrastrado, y ya mal poeta, mal escritor, porque cuando la gente se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Esa crónica que dejó Huerta al venir al periódico una estela perfumada, de esperanza, del rastrerismo completo. Y luego, pues ya puro periodismo oficial o oficioso. Es hasta ahora que hay, así como existe una prensa vendida, alquilada,
falsaria, muy corrupta, así también está surgiendo un movimiento periodístico nuevo, de gente muy inteligente que está escribiendo tanto en prensa escrita como en redes. Muy buenos, mucho, muy buenos. Y yo espero que esto pues salga adelante. Es una reflexión un poco larga. Sí. Gracias, pero señor aprovechando. presidente. Y si me permite, dos planteamientos.